Buen día, me presento, mi nombre es Juan Manuel Rangone, soy cirujano oncológico y actualmente me desempeño como médico de staff del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello del Instituto Rofo y de la sección de Cirugía de Cabeza y Cuello, Piel y Partes Blandas del Hospital Churruca. Antes que nada quería agradecer a los organizadores del curso la invitación a disertar en este tema. La mama ocupa el espacio entre la segunda y la sexta costilla y en el plano axial se extiende desde la línea paraesternal a la línea media axilar. Desde un punto de vista práctico, suele dividirse en 6 regiones, 4 cuadrantes, una zona central correspondiente al complejo ariela-pezón y finalmente una prolongación de tejido que sobrepasa el pliegue axilar anterior, presente en el 95% de los casos, denominada cola de axilar de la mama o simplemente cola de Spence. Esta prolongación parenquimatosa del cuadrante mamario supraexterno ingresa a la fosa axilar a través de una solución de continuidad en la lámina profunda de la fascia superficial a nivel de la tercera costilla llamada foramen de Langer. En algunas oportunidades, el resalto de la cola axilar puede ser apreciado a simple vista o ser asiento de hiperplasia, tumores benignos o malignos, y debe siempre recordarse a la hora de realizar vaciamientos axilares su relación de proximidad con el nervio del serrato anterior. La mayoría del tejido mamario descansa sobre el músculo pectoral mayor, en menor medida sobre el serrato anterior y las fibras musculares más craneales del músculo oblicuo externo y del recto anterior. Al igual que lo que sucede con el parénquima mamario, la estructura de sostén o esqueleto también fue descrita con exquisito detalle inicialmente por Astley Cooper en 1840. Pasaron varios años hasta que nuevamente se indagara sobre la estructura fibroadiposa de la mama. Autores como Bourguignon, Matusek, Renke y más recientemente Gaskin han redescrito la anatomía clásica de los libros de texto bajo una óptica de aplicación quirúrgica y biomecánica. El esquema que iremos desarrollando pertenece a los recientemente publicados trabajos de Catherine Gaskin. Al incidir la piel de la mama nos encontramos con una fina capa de tejido celular subcutáneo de alrededor de 1 a 2 milímetros. Debajo de ella se encuentra la fascia superficial, anclada al perímetro de la mama a lo largo de toda su circunferencia. La misma no es más que la superficie externa de 2 filas de cientos de bolsillos fibrosos reunidos, cada uno de ellos rellenos de tejido adiposo. Estos bolsillos fibrosos están formados por las prolongaciones hacia la dermis de la lámina anterior que forma la cápsula de la mama. A diferencia de lo que muchos libros de texto describen, estas prolongaciones son el verdadero ligamento suspensorio descrito por Cooper. La próxima foto muestra una disección en la cual se retiran los bolsillos fibroadiposos anteriores y se aprecia la lámina anterior o lámina superficial de la fascia superficial de los textos clásicos. En verde se proyecta la ubicación del corpus mamae y con estrellas se delimita la circunferencia de la mama. Si bien se acepta que la mama embriológicamente debería presentar las mismas capas superficiales del tórax y el abdomen, no hay consenso respecto a la dependencia de la lámina anterior. Algunos autores la consideran una continuación de la fascia de Camper, mientras que otros la esquematizan como una división anterior de la lámina membranosa de Scarpa. Independientemente de esto, la lámina anterior representa en la mayoría de las ocasiones el plano elegido para la mastectomía. Por un lado, nos permite preservar los vasos subdérmicos, previniendo la necrosis de los colbajos. Por otro, nos garantiza la exéresis de la totalidad del parénquima glandular. En el mismo cadáver, en esta instancia, vemos retirado el corpus mamae. En el reborde de su impronta quedan restos de la lámina anterior y hacia posterior vemos la fascia del músculo pectoral mayor. En esta otra imagen vemos el espacio retromamario desde superior. Hacia el superficial se pueden observar la lámina posterior de la cápsula mamaria con algunas de sus prolongaciones hacia la fascia superficial del pectoral mayor. Y en esta última foto, desde inferior, se ven con mayor claridad los más pequeños bolsillos fibroadiposos posteriores dispuestos entre las prolongaciones de la lámina posterior hacia la fascia superficial del pectoral mayor. Otra de las novedades respecto al sistema de sostén de la mama fue la descripción de un ligamento circunmamario, o sistema de adosamiento perimetral en 360 grados al tórax. Los ligamentos verticales laterales y mediales, superficiales y profundos, fueron inicialmente descritos por Bourguignon en 1998. El ligamento lateral se circunscribe al borde externo del pectoral menor, mientras que el ligamento medial se inserta en el esternón desde la segunda a la quinta costilla. En lo que atañe al perímetro superior, Matusek en 2014 describe una condensación facial que conecta la mama a la clavícula, mientras que Gaskin en 2020 reconoce un adosamiento facial, pero a nivel entre la división de los fascículos clavicular y esternal del pectoral mayor. Respecto al perímetro inferior, si bien la existencia del pliegue inframamario es irrefutable, por lo menos 10 estudios, 2 quirúrgicos y 8 cadavéricos, han tratado de precisar la existencia de un ligamento sin llegar a consenso. La idea más aceptada respecto al concepto del surco submamario se extrapola de las zonas de adherencia descritas en los trabajos de Roerich y Lockwood, en donde zonas de dermis contraen adhesión con los planos profundos sin mediar un ligamento determinado.
Al margen de la controversia, su utilidad en la práctica quirúrgica es indiscutible. Otro de los aportes de Elizabeth Bouguiña fue la descripción del septum horizontal. Se trata de un tabique originado en la fascia superficial del borde inferior del músculo pectoral mayor, a nivel de la quinta costilla, que divide a la mama en el plano axial en 2/3 superiores y 1/3 inferior, finalmente insertándose en el complejo areola-pezón. El septum horizontal se continúa por sus extremos laterales con los ligamentos verticales, constituyendo así una especie de brasier ligamentoso. Al igual que el resto de los ligamentos perimetrales descritos por Bouguiña, el septum horizontal configura una verdadera bandeleta neurovascular, una especie de mesenterio por el cual surcan elementos que mantienen en parte la vitalidad del complejo areola-pezón. Si bien los trabajos de Cooper y Manchot fueron los primeros en la descripción de la vascularización de la mama, hoy sabemos gracias a los trabajos de Marcus que el patrón radial periareolar descrito en estos trabajos clásicos únicamente se encuentra en el 6% de los pacientes. Para comprender realmente la vascularización de la mama es necesario entender dos conceptos. Los trabajos radiográficos de Palmer y Taylor, popularizados por Petrus van Deventer, nos permitieron entender que las arterias de la mama respetan un patrón segmentario, al igual que las arterias del tórax. Sus anastomosis y sistemas colaterales de compensación ante la ausencia o el subdesarrollo de alguno de sus vasos son mejor comprendidas bajo una óptica embriológica. Por otro lado, el trayecto de los pedículos de la mama y el complejo areola-pezón respetan ciertas estructuras de sostén que se convierten en verdaderas autopistas portavasos y nervios. Su conocimiento es menester en la práctica quirúrgica y sobre todo en las mastoplastias de reducción. La mama se nutre de 4 sistemas principales: la arteria mamaria interna o torácica medial, la arteria torácica lateral o mamaria externa, ramas de las arterias intercostales anteriores y ramas de la arteria acromiotorácica. El sistema de ramas perforantes de la arteria mamaria interna constituye la fuente más importante de irrigación. Su flujo garantiza el 70% del aporte total y representa el sistema más constante y confiable de todos los sistemas. Sus ramas surgen de los 4 primeros espacios intercostales y por lo menos una o dos de ellas siempre alcanzan el complejo areola-pezón a través del ligamento del perímetro interno o ligamento vertical medial de Bouguiña. Sus ramas se anastomosan en el 50% de las ocasiones con ramas de la arteria mamaria externa a nivel periareolar y reciben en 29% de las oportunidades anastomosis también de los ramos perforantes de las arterias intercostales anteriores. A diferencia de lo que describen la mayoría del libro de texto, la arteria mamaria externa surge en el 68% de las ocasiones de una rama de la arteria acromiotorácica y se encuentra ausente en el 3% de los pacientes. Generalmente se trata de dos ramas, una de ellas alcanza el complejo areola-pezón a través del ligamento vertical del perímetro lateral, mientras que la otra lo hace a través de la lámina vascular craneal del septum horizontal. Las arterias intercostales anteriores de los espacios 4 a 6 contribuyen con la irrigación del complejo areola-pezón. La rama más importante suele ser la arteria del cuarto espacio intercostal. Estos vasos discurren a través de la lámina vascular caudal del septum horizontal descrito por Bouguiña. Y finalmente, vasos directos de la rama pectoral de la arteria acromiotorácica que emergen del pectoral mayor a la altura del cuarto espacio intercostal también colaboran con la irrigación de la piel periareolar a través de la lámina vascular craneal del septum horizontal. Palmer y Taylor describieron 6 zonas fijas de piel que llamaron hipervascularizadas en el perímetro del músculo pectoral mayor, el margen costal y la pared lateral del tórax sobre las digitaciones del serrato, que coinciden con la salida de las principales ramas perforantes. Desde un punto de vista conceptual, su idea ayuda a limitar la disección a aquellas zonas hipovascularizadas. Por otro lado, si bien es importante tener en mente un esquema patrón de la irrigación de la mama, los trabajos de Van Deventer también nos plantean una cruda realidad. La variabilidad en la vascularización de la mama es la regla y la irrigación del complejo areola-pezón es impredecible. Por ejemplo, en este caso, el labrado de un pedículo inferior en la mama izquierda debería considerarse random por la falta de aporte de las arterias intercostales anteriores. O en este otro ejemplo, donde la mama derecha recibe ramos perforantes de la mamaria interna del primer y cuarto espacio intercostal, pero no del segundo ni del tercer espacio. La utilización de un flap superomedial también debería considerarse random. En este tercer ejemplo, la mama izquierda no recibe ramas de la arteria torácica lateral, por lo cual la utilización de una técnica superolateral debería desestimarse. Y finalmente, este otro ejemplo donde existe la anastomosis entre la sexta arteria intercostal y la arteria torácica lateral. El pedículo inferior, medial y lateral estaría arterializado, pero la confección de una técnica por pedículo superior sería random. Los nervios también respetan los ligamentos de sostén y su conocimiento es imperioso para garantizar la sensibilidad del pezón en la cirugía mamaria. Las ramas cutáneas anteriores llegan al complejo areola-pezón a través del ligamento vertical medial, mientras que las ramas cutáneas laterales lo hacen por el ligamento vertical lateral.
La sepsión lo constituye la rama profunda del cuarto nervio intercostal, el nervio de mayor jerarquía en lo que respecta a la inervación sensitiva del pezón, que llega al complejo a través del septum horizontal de Bouvier. Entrando ya en el estudio del drenaje linfático de la mama, centraremos nuestra atención en la axila, ya que sabemos que la misma representa la principal estación de metástasis locorregional en patología oncológica. Los grupos ganglionares de la axila fueron primariamente clasificados por Olsner en 1901. Esta clasificación, que consta de 5 estaciones, es la que generalmente encontramos en los libros de texto clásicos como el Rubier o el Testud. Si consideramos el estudio de la anatomía topográfica de la axila, la clasificación más precisa de las estaciones y las vías de drenaje linfático de la mama estuvo a cargo de un linfólogo argentino, el Dr. Isidoro Kaplan. Mediante una modificación de la técnica argéntica de Gerota, Kaplan logra reconocer en la axila no solo los 5 grupos clásicos de Olsner, sino también las subcadenas ganglionares de la vena axilar. Además, determina con exquisito detalle los diferentes colectores de drenaje de la mama, haciendo aportes originales a la anatomía linfática de la región. Mi noción personal de la anatomía quirúrgica de la axila se la debo a este señor que está demarcado en rojo. Es el doctor profesor Roque Alfonso Albanese. Fue uno de mis maestros de anatomía en la cátedra de Luis de Nepiane y lo recuerdo con profunda admiración. El doctor Albanese generó una descripción bastante acabada en lo que respecta a la noción práctica de la anatomía de axila. El primer trabajo a colación data de 1938, publicado en coautoría con el doctor Ricardo Finoquieto, y se centra en la técnica quirúrgica de la disección de axila. Pero su trabajo no se limitó al estudio de la axila, también desarrolló investigaciones anatómicas de las vainas aponeuróticas de los músculos pectorales, trabajo que surge a raíz de su interés por las láminas vasculares del cuello y el abdomen, inspiradas en las publicaciones de Ombredan y Pierre Sevillot. Dichos estudios lo llevaron a preconizar la mastectomía radical modificada con preservación de ambos pectorales desde 1942, técnica de referencia actual con 23 años de antelación a John Madden. En su trabajo de 1938, Albanese reconoce inicialmente 4 paquetes linfoganglionares de axila y empieza a esbozar su noción de vértices axilares. Los vértices ganglionares de axila, según Albanese, eran prolongaciones que estaban ocultas en el magma célulo-ganglionar y que eran necesarios vaciar para realizar una correcta linfadenectomía. Entre 1951 y 1975 describe 3 vértices aledaños al eje vascular y posteriormente entre el 92 y el 95 modifica su teoría agregando un 4.º vértice. Nuestra descripción técnica de la linfadenectomía axilar, que veremos a continuación, reconoce sus cimientos en la idea práctica de Albanese. Terminando con la reseña histórica, no podemos dejar de nombrar también la clasificación por niveles. Berg publica en la revista Cáncer en 1955 un artículo seminal donde reconoce 3 niveles de axila. Un nivel 1 dispuesto hacia lateral del borde externo del músculo pectoral menor, que incluye los ganglios interpectorales, un nivel 2 o retropectoral y un nivel 3 próximo al ligamento costoclavicular de Halsted por dentro del borde medial al músculo pectoral menor. Las linfadenectomías axilares actuales se limitan a vaciar únicamente los niveles 1 y 2 de Berg. Esta fue la descripción de la técnica de linfadenectomía axilar que desarrollamos en el 2017. Yo era instructor de residente de cirugía oncológica en el Instituto Roffo y la inquietud por redactarla básicamente surgió del hecho de no encontrar en la bibliografía un lugar preciso donde ver la técnica de forma reglada. En la descripción de la técnica colaboraron médicos de planta de las áreas de mastología y de cirugía de tumores de partes blandas del instituto. Quería hacer especial mención al Dr. Martín Piña y al Dr. Sergio Kildrian. Describiremos a la axila en posición quirúrgica como un trapecio rectángulo. Su base superior corresponde a la vena axilar. Su lado perpendicular respecto a las bases está constituido por el borde lateral del músculo pectoral mayor. Su lado oblicuo está representado por el borde libre del músculo dorsal ancho y su base inferior configura un límite no consensuado en la bibliografía. El punto de intersección entre el músculo pectoral mayor y la vena axilar lo llamaremos vértice pectoroaxilar. El lugar exacto donde el tendón del músculo dorsal ancho encuentra el eje vascular lo llamaremos vértice dorsoaxilar. Desde el punto de vista semiológico, en la anatomía de superficie es importante delimitar ciertos reparos que podemos encontrar en el paciente previo a realizar cualquier tipo de incisión. Mi mano en la foto señala el pliegue bicipital medial, demarcado con la letra G. Dicho pliegue, más o menos notorio según el hábito del paciente, nos proyecta el eje vascular axilar. Demarcado con la letra H, se identifica el borde lateral del músculo pectoral mayor. Este es el esquema personal que utilizaremos a lo largo de la presentación para ir desarrollando la técnica quirúrgica. En este slide se muestra la región axilar con el músculo pectoral mayor in situ, y en esta otra diapositiva la región axilar despojada del músculo pectoral mayor para observar mejor estructuras que se encuentran posteriores a dicho músculo.
El primer paso de la disección axilar es la incisión de piel. Se describen múltiples trazos, los más populares son 3. Se optará por uno de ellos de acuerdo a la contextura de cada paciente en particular y en muchos casos a raíz del gusto personal de cada cirujano. La incisión transversa se emplaza entre la línea axilar anterior y posterior a 2 centímetros por debajo de la línea bicipital medial. Su principal desventaja radica en la retracción cutánea que puede traer como consecuela a largo plazo. La incisión vertical imita el borde libre del pectoral mayor hasta la línea bicipital. Y la incisión arciforme describe un trazo de concavidad superior entre los pliegues axilar anterior y posterior, justo por debajo de la línea de implantación del vello axilar. Esta última, si bien no es tan popular en nuestro ambiente, es la que obtiene mejor resultado cosmético a largo plazo. Este es otro de los esquemas que vamos a ir utilizando a lo largo de la clase. Básicamente es un corte axial o tomográfico con hemitórax derecho, donde se puede ver demarcado en número 3 el pectoral mayor, en 4 el pectoral menor, en 7 el músculo serrato anterior y en 9 el músculo dorsal ancho. Todos ellos envueltos por su fascia de envoltura demarcada mediante los números 1, 2, 5 y 8. Hacia el lateral de dicha fascia, en color gris, se esquematiza el contenido de la fosa axilar, el magma célulo-ganglionar de la axila y con el número 6 en amarillo se señala el nervio del serrato anterior. En muchas de las fotos operatorias de los slides encontrarán este esquema en el margen superior derecho señalando el paso correspondiente. Una vez realizada la incisión de piel, el segundo paso de la linfadenectomía es la exposición y aponeurectomía del borde libre del pectoral mayor. Generalmente es fácil reconocerlo mediante la palpación con pinza digital. Incidimos el tejido celular subcutáneo y seccionamos verticalmente la fascia de envoltura del pectoral mayor a 1 o 2 centímetros de su borde libre. La incisión de su fascia siempre debe ser en la dirección de las fibras del músculo y no debe prolongarse superiormente más allá de la proyección del pliegue bicipital medial. Dicha fascia se incluye en la pieza de resección en bloque. El próximo paso es la exposición y aponeurectomía inicial del músculo dorsal ancho. Nos es útil para identificarlo hacer rolar su borde libre sobre el pulpejo de nuestros dedos. Se practica una incisión vertical sobre su fascia de envoltura, respetando la dirección de las fibras del músculo a 1 centímetro de su borde libre, sobre el cuerpo muscular, para no dañar la entrada del pedículo tóraco-dorsal en dicho músculo. El extremo superior de la aponeurectomía debe quedar equidistante a por lo menos 3 centímetros de la proyección de la línea bicipital medial, para evitar correr riesgo de lesionar el nervio intercosto-braquial. El paso siguiente es la exposición de la vena axilar, base del trapecio rectángulo. En algunos pacientes con bajo tenor graso se observa a simple vista por transparencia el azul característico de la vena. Para aquellos casos en los cuales no es posible identificar visualmente el vaso en cuestión, el pliegue bicipital medial nos es útil como reparo anatómico para proyectar el eje vascular del brazo. La fascia clavipectoroaxilar y el ligamento suspensorio de la axila, llamado también ligamento de Jerdí, se incide a 1 centímetro por debajo del pliegue cutáneo en cuestión. La sección de la fascia pone en evidencia el cambio de conformación del tejido adiposo visualizado hasta ese momento. La grasa del tejido celular subcutáneo se encuentra conformada por pelotones chicos intensamente agrupados, en esta foto operatoria señalados con el número 4, mientras que la grasa profunda de la fosa axilar, número 3, es laxa y sus pelotones permiten su elongación con la tracción mediante pinza mano izquierda. Los dos estratos adiposos están separados por la fascia clavipectoroaxilar, señalada con línea discontinua negra. La sección de dicha fascia, descrita por Richet, hace visceral al tejido celuloganglionar. Ahora representado en el esquema inicial, vemos la fosa axilar con su contenido y se esquematizan los dos primeros pasos de la técnica con líneas discontinuas. En 1 se representa la aponeurectomía del pectoral mayor y en 2 la aponeurectomía inicial del dorsal ancho, permaneciendo su extremo superior equidistante por lo menos 3 centímetros respecto al eje vascular. Luego de la sección de la aponerosis clavipectoral, la disgregación con tijera Metzenbaum de los pelotones laxos y poco irrigados de la fosa axilar nos permitirá evidenciar el tono azulado de la vena. En este paso, el único elemento que debemos exponer es la vena axilar, más precisamente su cara anterior. Debe procurarse no disecar su fascia vascular, o sea, no esqueletizar la vena, para no lesionar los múltiples conductillos linfáticos que transcurren desde el brazo hacia el cuello y el nervio braquial cutáneo interno. Si no se palpan adenomegalias por arriba de la cara anterior de la vena, no debe exponerse la arteria axilar, como así tampoco los troncos secundarios del plexo braquial. En este momento, la sección inicial de la fascia axilar se prolonga hacia los vértices del trapecio rectángulo, que inicialmente delimitamos. Se avanza en la exposición de la vena axilar hacia medial hasta su punto de intersección con el borde libre del pectoral mayor, vértice pectoroaxilar.
pero también se prolonga la sección hacia lateral, alcanzando el punto donde el eje vascular se encuentra con el borde lateral del músculo dorsal ancho, vértice dorso-axilar. En este momento es útil recordar siempre la eventual presencia de dos variaciones anatómicas. En el 10% de los casos, la vena axilar puede ser doble. No ligar estructuras venosas que discurran transversalmente por la porción superior del trapecio rectángulo, aun aquellas que por su apariencia nos parezcan muy insignificantes para tratarse de la vena axilar, y, hasta en el 13% de las oportunidades, puede encontrarse el arco axilar de Langer, banda muscular o tendinia congénita dispuesta entre alguno de los músculos pectorales y el dorsal ancho. Cuando está presente, su sección es necesaria para lograr una correcta exposición del eje vascular. El paso posterior es la palpación del espacio interpectoral en busca de adenopatías, los llamados ganglios de Rotter. La linfadenectomía de dicho espacio no la realizamos de forma rutinaria, ya que en esta área se disponen las ramas del nervio pectoral medial. La lesión iatrogénica de dicho pedículo acarrea la denervación del pectoral menor y las filas musculares más laterales del pectoral mayor, con la consecuente atrofia y secuela estética, la pérdida de definición del pliegue axilar anterior. Eventualmente, si se halla adenopatía palpable, se realiza el vaciamiento de esta prolongación del nivel 1 y acto seguido la poneurectomía del músculo pectoral menor, de forma ascendente y en el sentido de sus fibras. En este momento hay que mantener nuevamente el extremo superior de nuestra poneurectomía por lo menos a 1 centímetro equidistante del vértice pectoroaxilar y, si nuestra disección se realiza mediante electrobisturí monopolar, detenernos ante la mínima contracción advertida de alguno de los músculos pectorales. Mossman y colaboradores, en 1980, estudiaron las relaciones entre el nervio pectoral medial y el músculo pectoral menor en 100 cadáveres. Describieron dos ramas terminales, una que abrazaba el borde externo del músculo, presente en el 60% de los casos, y otra que podía ser múltiple, perforando el cuerpo del pectoral menor en alguno de sus tercios, presente en el 62% de los cadáveres. La conclusión del estudio nos señala la localización precisa de los nervios en riesgo durante la eventual linfadenectomía interpectoral. En esta foto cortesía del Dr. Martini Piña podemos ver una extensa y completa linfadenectomía del espacio interpectoral. Si se fijan con detenimiento, se pueden identificar ambos nervios pectorales. El nervio del pectoral medial, la rama que abraza el borde externo del músculo pectoral menor, y mediante retracción al cenit del pectoral mayor, se aprecia también el pedículo pectoral lateral, el nervio con sus dos venas homónimas, dispuestas sobre el borde interno del pectoral menor. Hasta este momento tratamos de definir con nuestros gestos quirúrgicos los límites del vaciamiento axilar. Ahora nos centraremos en el tratamiento del contenido de la fosa en sí misma. El próximo paso es la búsqueda del nervio intercosto-braquial o nervio de Hirt, el componente más superficial del magma célulo-ganglionar. Si no se encuentra infiltrado por patología y su preservación no compromete la radicalidad del procedimiento quirúrgico, recomendamos velar por su conservación, ya que su lesión se ha asociado al síndrome postmatectomía. En el 75% de las ocasiones se trata de un solo tronco originado en T2. Generalmente lo identificamos en su emergencia a nivel del segundo espacio intercostal, por debajo del borde libre del pectoral menor, ya que los reparos óseos siempre son más constantes. Otro reparo útil es considerar su relación de proximidad con el eje vascular. Según Su y colaboradores, su trayecto horizontal se encuentra aproximadamente a 3 centímetros de la vena axilar, cruzando en orden de interno a externo la cara anterior del nervio del serrato, la vena mamaria externa, el nervio del dorsal ancho, los vasos subescapulares y finalmente el tendón del dorsal ancho. Esta es la razón por la cual el extremo superior de la poneurectomía inicial del dorsal ancho se mantiene equidistante por lo menos 3 centímetros del vértice dorso-axilar. Loukas y colaboradores en 2006 estudiaron detenidamente la anatomía del filete nervioso en 100 cadáveres, agrupando sus variaciones en 8 tipos. El tipo 1, que correspondía al patrón del nervio que no emitía ramas colaterales, y el tipo 2, aquel que emitía una sola rama colateral, reunía el 70% de los casos. Otra conclusión del trabajo, las ramas terminales del nervio, como referencia, siempre se originaban hacia el lateral de su intersección con los vasos subescapulares. Una vez identificado al nervio en algún punto, se esqueletiza su trayecto mediante la sección de la porción superficial del magma celuloganglionar, permaneciendo lo que será finalmente la pieza de resección en bloque unida por su parte profunda. Una vez individualizado el nervio, puede ser distanciado de la pieza de resección mediante reparo delicado para ir movilizándolo de acuerdo a la necesidad.
Si eventualmente es necesario sacrificarlo, se lo seccionará en frío lo más cercano a su emergencia en la pared torácica. Esta maniobra pretende prevenir la formación de neuromas dolorosos del nervio sensitivo en cuestión. En estas fotos operatorias se puede ver dos casos en los que fue posible preservar el filete nervioso. Y fíjense cómo el nervio surca, como ya dijimos, de interno a externo, la cara anterior del nervio del serrato anterior, el nervio del dorsal ancho, el tronco toracodorsal y finalmente el tendón del dorsal ancho. Este artículo es interesante, salió en Debreast en 2014, es un metaanálisis que incluyó únicamente triadas prospectivos randomizados que comparaban los resultados de la preservación versus la resección del nervio intercostobraquial en disecciones axilares por cáncer de mama. El estudio incluyó 3 publicaciones que reunieron 150 pacientes, comparables en cada lazo, fíjense que el test de heterogeneidad es menor al 25%, y encontraron como muestra el Forest plot menor riesgo de trastornos sensitivos, principalmente a expensas de hipostesia, en el grupo de preservación versus el grupo de resección del nervio. Dicho riesgo estadísticamente significativo. Por otro lado, también evaluaron si la preservación del nervio alteraba la radicalidad oncológica de los vaciamientos. Para ello tomaron en cuenta como indicador indirecto el número de ganglios informados a las piezas de BAC de ambos grupos, y fíjense, los números eran similares. Es más, uno de los trials, el de Abdullah precisamente, reportó los resultados oncológicos a 5 años de los pacientes y no halló tampoco diferencias significativas entre ambos grupos. Volviendo a nuestra técnica, una vez reparado el nervio intercostobraquial, podemos finalizar la poneurectomía del músculo dorsal ancho, prolongando ahora el extremo de nuestra incisión inicial hasta el vértice dorsoaxilar. Posteriormente se retrae el nervio reparado hacia inferior y se inicia la exposición del borde inferior de la vena axilar, para identificar a lo que llamamos elementos verticales. Estas estructuras corresponden a vasos que se disponen perpendicularmente al eje vascular, formando ángulos de 90 grados respecto a la vena axilar. Generalmente son 3 elementos. El más lateral representa la estructura más constante y se trata de los vasos subescapulares. El intermedio corresponde a los vasos mamarios externos y el interno al ya citado pedículo pectoral medial. Estos 3 elementos nos van a señalar el límite didáctico de 3 paquetes o lengüetas celuloangulares de axila. Reconocemos una lengüeta lateral o toracodorsal dispuesta entre el tendón del músculo dorsal ancho y el pedículo toracodorsal, una lengüeta intermedia o toracomamaria dispuesta entre los vasos subescapulares o toracodorsales y los vasos mamarios externos, y una lengüeta interna o pectoromamaria dispuesta entre los vasos mamarios externos y el pedículo pectoral medial. Los ganglios del espacio interpectoral representan una dependencia, prolongación medial, de dicha lengüeta. En los sucesivos pasos realizaremos el descenso de las lengüetas, y entiéndase por tal el vaciamiento de los espacios. Comenzamos por el descenso de la porción superior de la lengüeta lateral, que puede vaciarse de su contenido celulogangliar sin inconvenientes, ya que no presenta elementos nobles. El resultado, como vemos, suele ser la esqueletización de los vasos subescapulares y del tercio superior del tronco toracodorsal, y en algunas ocasiones también de los vasos circunflejos escapulares posteriores. La lesión accidental intraoperatoria del pedículo dorsal pocas veces tiene consecuencias funcionales importantes, pero debe preservarse en los pacientes teniendo en cuenta la posible necesidad de una opción reconstructiva posterior en sus sucedáneas intervenciones. Comenzamos luego el descenso de la lengüeta intermedia y, no infrecuentemente, nos encontramos con este vaso. Si recuerdan, este es el trapecio rectángulo del esquema inicial donde habíamos señalado los 3 elementos verticales. Este es el vaso subescapular y su continuación el tronco toracodorsal, el vaso mamario externo y el vaso del pedículo pectoral medial. Y este vasito, que recién les señalé en el esquema anterior, es la vena costoaxilar o toracoepigástrica, también llamada vena de Brown. Es un vaso inconstante que generalmente se dispone, como vemos, en un plano superficial al tronco toracodorsal, entre este y los vasos mamarios externos. Ante su hallazgo se lo debe ligar e incluir en la pieza operatoria, ya que no aporta mayores beneficios. Pero en ciertas ocasiones este vasito nos puede generar ciertas dudas a la hora de decidir qué estructura debe ligarse, principalmente cuando su hallazgo incidental antecede a la identificación del tronco toracodorsal. En la figura A no hay mucho que preguntarse, pero fíjense en la figura B. En algunos casos la vena costoaxilar se dispone en un mismo eje que el tronco toracodorsal, o peor, como en la figura C, donde se asocia la existencia de un tronco toracodorsal hipoplásico a una vena costoaxilar en un mismo eje. En escenarios como B o C, la forma de diferenciar una de otra estructura es precisar en qué plano se encuentran. Siempre el tronco toracodorsal es el vaso más posterior originado de la vena axilar.
Una vez que constatamos que se trata de la vena costoaxilar y descartamos que se trate de una variante hipoplásica del tronco toracodorsal, la ligamos. Y proseguimos con el descenso de la lengüeta intermedia. La misma debe vaciarse con precaución, ya que tiene como contenido en su porción más craneal el nervio del dorsal ancho. Si el paciente se encuentra sin relajación, la proximidad del electrobisturí monopolar generalmente nos delata su presencia. Dicho nervio presenta un trayecto oblicuo descendente de interno a externo en busca de la cara anterior del eje vascular toracodorsal. Este tramo prevascular del nervio, previo a su intersección con los vasos toracodorsales, debe exponerse para asegurar su indemnidad. Al continuar, identificamos el límite interno de la lengüeta intermedia, constituido por los vasos mamarios externos. Aunque en ocasiones la arteria puede ser preservada, la vena mamaria lateral suele ligarse, siempre excluyendo de antemano la presencia de un tronco común con los vasos toracodorsales presente en el 10% de los casos. Antes de realizar el descenso de la lengüeta interna, es imperioso identificar su contenido. Como se ve en este esquema traslúcido de la lengüeta, el nervio torácico largo o nervio del serrato anterior, también llamado nervio de Bell, se dispone en su profundidad. El nervio debe preservarse. Su lesión iatrogénica acarrea la escápula lata, defecto cosmético y funcional en algunos pacientes que llega a ser incapacitante. En ocasiones es posible palparlo como un resalto que se denomina signo de la cuerda, haciéndolo rolar sobre el pulpejo de nuestros dedos sobre la pared torácica. En este esquema del corte axial se resume de alguna manera los pasos anteriores en orden. Fíjense, en A, sección a prorenectomía del pectoral mayor, en B, sección a prorenectomía del músculo dorsal ancho, y en esta instancia ya nos adentramos a la explicación de la maniobra que generalmente utilizamos en el instituto para identificar el nervio del serrato. Traccionando hacia nosotros la pieza, producto de la aponeurectomía del pectoral mayor y menor, se expone la cara dorsal de la transición facial imprecisa entre la aponeurosis del pectoral menor y el serrato anterior. En este sector se confecciona una incisión en la misma, aproximadamente a 1 centímetro lateralmente a la línea axilar anterior, que nos lleva a la cara ventral de la fascia en cuestión, señalado con el número 4. En este punto buscaremos el nervio de Bell por divulsión de la grasa axilar. Encontraremos el filete por transparencia a través de la fascia del serrato anterior. Una vez localizado, se practica una segunda incisión vertical en la fascia hacia externo de la rama nerviosa y a través de la misma colocamos nuestros dedos índices en situaciones opuestas, uña con uña, y traccionamos hacia superior con nuestro índice izquierdo, si se trata de una axila derecha y somos diestros, avanzando hasta hacer tope con el eje vascular axilar. Esta maniobra Roma nos permite realizar una solución de continuidad vertical en la fascia del serrato de forma exangüe sin riesgo de seccionar el nervio, que se mantiene por debajo de este plano laminar sin esqueletizar con su epineuro virgen adosado a la parrilla costal. En esta instancia, el único tejido que nos impide realizar el descenso completo de la lengüeta interna es su prolongación hacia el nivel 2 de Berg. Con una valva pequeña, el ayudante retrae superiormente el cuerpo muscular del pectoral menor. Mientras tanto, el cirujano realiza el vaciamiento retropectoral ejerciendo tracción hacia afuera y con una pinza doble delimita lo más profundamente posible la pieza de resección. Principal cuidado debe tenerse en esta maniobra para no lesionar el pedículo pectoral lateral sobre el borde medial del pectoral menor y en ciertas ocasiones las ramas del tronco vascular acromiotorácico. Así finalizamos el descenso de la porción craneal de todas las lengüetas. Fíjense cómo el nervio del serrato anterior no queda completamente esqueletizado y fue esquematizado de alguna forma protegido por la fascia de envoltura del serrato anterior. Eso mismo vemos en esta foto operatoria. El nervio queda adosado a la pared sin ser esqueletizado. Finalizando ya la linfadenectomía, se procede a realizar el descenso de la parte inferior de la lengüeta lateral. Teniendo identificado el tramo prevascular del nervio del dorsal ancho en el margen superexterno del espacio donde se alojaba la lengüeta toracomaria o intermedia, se expone su intersección con la cara anterior de los vasos toracodorsales, o sea, su tramo vascular. Este punto, que en nuestra descripción llamamos primer punto de intersección o primera encrucijada neurovascular, coincide con la afluencia de la vena angular del omóplato en el tronco toracodorsal. Dicha vena es reconocida por algunos como límite inferior del vaciamiento y por otro lado es un buen reparo para inferir hacia caudal la inminente afluencia de los peines venosos del serrato en el tronco toracodorsal.
Estos vasos de calibre considerable se disponen de forma horizontal entre las interdigitaciones del músculo en cuestión y desembocan en el tronco tóraco-dorsal a través de un tronco común o bien cada uno de forma independiente. Además, la disección de su trayecto suele ser una excelente guía hacia la pared torácica, facilitándonos a la par el descenso no solo de la porción caudal en la lengüeta intermedia, sino también de la porción inferior de la lengüeta interna, como podemos observar en esta foto operatoria. Inclusive, estos vasos en peine pueden ser un punto de reparo bastante confiable para encontrar el nervio de Bell si todavía no hubiese sido expuesto, al ser disecados en dirección a la parrilla costal. La rama venosa más voluminosa del peine de Serrato suele cruzar perpendicularmente la cara superficial del nervio en cuestión, a nivel de la línea axilar media, protegido por su fascia muscular, configurando lo que denominamos en el artículo como segunda encrucijada neurovascular. Respecto a la delimitación del borde inferior del vaciamiento no existe consenso. Nosotros en el instituto generalmente prolongamos la disección algo por debajo de la primera encrucijada neurovascular, hasta exponer las ramas venosas del serrato y la entrada del pedículo tóraco-dorsal en el borde libre del músculo dorsal ancho. A esta altura, la totalidad del tejido celular ganglionar axilar es reemplazado por el tejido adiposo subcutáneo de la región lateral de la pared torácica. Esta es una foto operatoria de uno de nuestros resultados con esta técnica quirúrgica en un paciente con enfermedad loco-regionalmente muy avanzada, en la cual no se pudo conservar el nervio intercosto-braquial. Se observa en la misma el músculo pectoral mayor, el músculo dorsal ancho, el músculo pectoral menor, la vena axilar con el braquial cutáneo interno, el cabo de ligadura de la vena costoaxilar de Brown, el cabo de ligadura de la vena mamaria externa, los vasos subescapulares, los vasos circunflejos escapulares posteriores y el tronco toracodorsal, el tramo prevascular del nervio del dorsal ancho, su tramo vascular cruzando la cara anterior del tronco toracodorsal y su tramo posvascular buscando el borde libre del músculo homónimo y el nervio del serrato anterior o nervio de Bell. Y estas son las piezas que obtenemos y que generalmente estaqueamos para orientar al patólogo en los límites de los niveles. Muchas gracias.